Hola, buen día a todos. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar una de las culturas que hemos analizado, hemos investigado, que es la cultura friki. Vamos a tratar temas como las prácticas, costumbres, creencias y algunas características de esta formación cultural que en los últimos tiempos se ha tomado pues como una de las culturas más aceptadas entre grupos de jóvenes de entre los 16 a los 30 años. Para comenzar, quisiera pues hablar acerca de los procesos de comunicación que en este momento son parte de la naturaleza del ser humano y nos permite encontrar a otras personas que comparten nuestros mismos gustos para posteriormente unirnos y conformar grupos sociales. Y este es el caso de la cultura friki. Este trabajo, estas presentación busca dar cuenta principalmente de cómo se clasifican las prácticas, los signos, las costumbres, creencias y otras características de este grupo que proviene pues, de los Estados Unidos y de Japón, así como también analizar las causas, consecuencias y efectos de la popularización de esta comunidad dentro de nuestras culturas. Ahora, el fenómeno de la globalización ha permitido que nuestra sociedad, que se encuentra en una de las épocas de grandes avances tecnológicos, eh, la gran mayoría pues, de ellos apuntan a crear una nueva sociedad interconectada que permita también crear una mayor comunidad entre las personas de todo el mundo, eliminando cada vez más las fronteras entre los países, culturas, sociedades. Este fenómeno lo conocemos como la globalización y esto ha permitido el nacimiento de culturas fuera de nuestros territorios de los cuales pues son originarias todas ellas. Tal es el caso pues que estamos analizando, que es la cultura friki, que gracias a la popularización de culturas visuales a los cuales los miembros de esta comunidad son seguidores, gracias a la globalización han visto la multiplicación de sus miembros alrededor de todo el mundo. Ahora, si tomamos en cuenta la masificación del Internet, nos vamos a dar cuenta también de que en el último siglo, el siglo XXI, la creación de redes sociales, el avance de nuevas tecnologías, dispositivos electrónicos de entretenimiento como computadoras, celulares, consolas, videojuegos, etcétera, afectan el ámbito político, el ámbito económico de la sociedad, pero también el ámbito cultural, que es lo que nosotros estamos analizando en este tiempo. Ahora, ciertos grupos sociales o formaciones que antes eran discriminados y eran calificados como marginales por el resto de la sociedad, en este momento son aceptados y pues podríamos decir de alguna manera que se han vuelto populares. Ahora, al hablar de esta formación del friki o geek, también como es conocido, que en español nosotros antes lo identificábamos como nerds, hablamos de aquellos fanáticos de la tecnología, de las culturas visuales, como películas, cómics, manga, la aparición de la banda ancha de internet, el avance de la tecnología, el boom del cine de los superhéroes en la última década y todo esto pues ha generado que estas personas dejen de ser catalogados como marginados y que eran ridiculizados por sus aficiones a en este momento haber ganado cierta popularidad, ciertos seguidores y también el reconocimiento social. Tanto así que en los últimos tiempos también ahora ninguna de las ciudades grandes y de gran importancia no se han visto exentas de estos cambios generados por la globalización, sino que también en sus agendas culturales nosotros podemos encontrar presentaciones musicales en honor a la Guerra de las Galaxias, podemos encontrar el Friki Festival o podemos encontrar en el caso de El Salvador el Comic Con, torneos en universidades y otro tipo de situaciones que debemos también considerar. Ahora,
La palabra friki o freak procede del inglés freak, que quiere decir raro, extraño, extravagante o extrafalario, que es un término usado en español para referirse a las personas que tienen una apariencia o un comportamiento fuera de lo habitual, y interesados o están obsesionados también en un tema en concreto, que se consideran pues ellos fanáticos. Eh, Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aceptación social puede depender más bien del comportamiento y de la expresión de la ficción, y no necesariamente de la afición en sí misma, dado que las aficiones pueden vivirse en muy distinta manera dependiendo cada individuo. Al friki igualmente se le asocia muchas veces con un carácter introvertido o difícil de relacionarse con las personas que no comparten sus intereses o no comparten su indumentaria o no comparten las características, aunque éstas se basen en prejuicios sociales que han creado pues los estereotipos, refiriéndonos al friki. Ahora, respecto a la historia, la palabra freak era usado para referirse a personas que se distinguían por tener alguna malformación o alguna anomalía. Eh, Mujeres barbudas, hombres elefante, personas de estatura alta o muy baja y que eran exhibidos en los circos. El ejemplo más famoso de ello es la película de Todd Browning que se llamaba Freaks. El guitarrista, cantante escocés Mark Knopfler, ex líder de Dire Straits, compuso un tema sobre esta clase de freaks y su exhibición en los denominados freak shows, llamados también Devil Baby. Al pasar los años, la palabra freak se utilizó también para referirse a personas que se catalogaban extravagantes por tener por lo menos una obsesión extrema o extraña en un tema concreto, el cual normalmente eran especialistas. Ahora, también tenemos varios tipos de frikis o de freaks. Eh, pues podemos, por producto del interés común que se presenta entre un número de personas denominados freaks, empiezan a reunirse en grupos específicos y se denominan grupos o tipos. Entre ellos podríamos mencionar primero pues la ciencia ficción, que son los frikis de Star Trek o de otras series, Stargate, Guerra de las Galaxias, Matrix, etcétera. También están los frikis de televisión, que son fans que llevan al extremo la fascinación por un actor, una actriz, una serie de televisión. Eh, este nombre pues más específico dependiendo de la serie a la cual están enganchados. Podríamos decir que dentro de la televisión también encontramos unas subculturas también de acuerdo a la categoría también de las películas que ellos podrían consumir. También está el tipo de friki de la fantasía épica, que son seguidores o son frikis de series como El Señor de los Anillos, y también tenemos aparte de eso literatura juvenil, tenemos la animación y los juegos de rol, donde la persona toma un rol específico dentro de ese juego, como podríamos mencionar Calabozos y Dragones. También dejé por último los videojuegos y también los cómics, porque estos ya también son considerados subculturas que abarcan el streaming, las ferias, videojuegos, las noticias del sector, lanzamientos de juego, etcétera. En este caso nos referimos a los gamers como personas que se dedican de manera profesional a los videojuegos y ellos cobran incluso por ellos. Por otro lado tenemos también los cómics, que son frikis del cómic en general, más específicamente de una de las tres grandes familias, que son los frikis del cómic underground, los cómics europeos, estadounidenses, o también los japoneses llamados otakus, que son o es un fenómeno cultural que inició a fines de los 70 y es el término que se utiliza para describir a una persona que tenía fanatismo o tenía una obsesión por cualquier tema, actividad o producto. Los otakus es una palabra que se utilizó primero en 1988 de una manera despectiva y comenzó a tener en estos últimos tiempos, por el año 2000, sentidos más positivos,
porque los fans del anime fomentaron una reactivación de Japón, ayudando a producir y consumir este tipo de productos. Ahora, entre las conclusiones que he considerado es primero la valoración de la diversidad. Desde una perspectiva bíblica se reconoce que Dios ha creado a la humanidad con una diversidad de intereses, habilidades y pasiones. Por lo tanto, la cultura friki, que abarca intereses como los cómics, videojuegos, ciencia ficción, etcétera, podrían ser vistas como una parte de esa diversidad y a lo mejor como una expresión legítima de la creatividad humana. También el discernimiento en el consumo de los medios. La teología bíblica enseña sobre la importancia del discernimiento en todas las áreas de la vida, incluido el entretenimiento y los medios de comunicación. Desde esta perspectiva, los seguidores de la cultura friki serían alentados a ejercer un discernimiento crítico en cuanto a valores y mensajes transmitidos en las obras de ficción y entretenimiento que ellos consumen, buscando aquellos que promuevan valores alineados con los principios bíblicos, la verdad, la bondad y la justicia. Y número 3, la atención a los valores transmitidos. La cultura friki a menudo presenta narrativas y valores específicos que pueden estar en consonancia o en conflicto con nuestra ética cristiana. Los seguidores de esta perspectiva pueden ser alentados a evaluar críticamente estos valores y a comprometerse con aquellos que reflejen los principios bíblicos de amor, justicia, compasión, mientras que se apartan de aquellos que promueven la violencia, la injusticia o la inmoralidad.